buenos días. La Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, contribuyendo a la pandemia y contribuyendo a cómo vamos a atacar diferentes frentes de ello, ha diseñado un curso de comunicarnos sin daño. La comunicación es muy importante en este momento. Saber cómo comunicarnos ahora puede dar salud o puede dar malestar o trastornos o problemas. Es muy importante por ello que pensemos en que la manera en que nos comunicamos puede afectar la salud. Los dos módulos que vamos a presentar, un primer módulo trata de generalidades sobre comunicación sin daño, que están en este libro que aparece en la diapositiva y que está disponible en PDF en la web. Ustedes lo pueden encontrar fácilmente y obtener. La comunicación es muy importante al momento de las pandemias y en todo momento, pero ello puede influir la salud mental, y en esto es muy importante que consideremos que la manera en que nos comunicamos puede aportar o no a la salud mental de los colombianos. Se conoce desde hace mucho tiempo en un informe de salud mental del 2001 que 450 millones de personas alrededor del mundo padecen trastornos mentales. Esto quiere decir del 7 a 8% de la población. Muchas sufren en silencio o están solas. Más allá del sufrimiento o la falta de atención están las fronteras del estigma, de la vergüenza, de la exclusión y con mucha más frecuencia que lo que queremos reconocer, decía la anterior presidenta de la OMS, la muerte. La salud mental es muy importante y viene siéndolo. La Javeriana ha trabajado mucho en este tema de la salud mental. Alrededor de ello podemos ver que la carga de enfermedad es muy importante. Se conoce que las enfermedades mentales producen un 15% de la carga de enfermedad del mundo, y si a eso le sumamos el uso de alcohol 4.7 y el uso de drogas, tenemos que alrededor del 21 o 22% de toda la carga de enfermedad en el mundo por enfermedades se deriva de trastornos o dificultades mentales. El Estudio Nacional de Salud Mental que lideró la universidad en conjunto con el gobierno y Colciencias, cuyo reporte se entregó en el año 2015, tomó la salud mental como un sinónimo de bienestar emocional, de calidad de las interacciones humanas que favorecen una vida digna y de humanización. Alrededor de ello, en el modelo que tomamos para este estudio que tuve el honor de dirigir, era un continuum desde la salud mental, pasando por los problemas y llegando a trastornos mentales. En resumidas, podemos saber que en Colombia los niños viven, la mitad de los niños con ambos padres, un 29% solo con la madre, un 13% solo con el padre y 6% ni con el padre ni con la madre. De ahí estamos hablando que la mitad de los niños viven con solo uno de ellos o con otra persona. Igualmente, se estimó en este estudio en la disfunción familiar era muy frecuente en los hogares de Colombia. Un tercio de hogares salieron con algún tipo de disfunción familiar que debemos ver y debemos saber con el fin de implementar estrategias en este momento que nos ayuden a que la familia pueda marchar más adecuadamente unos con los otros. El reconocimiento de rostros igualmente privilegió que algunas emociones se reconocen más fácilmente que otras en las personas. La alegría, un rostro neutro y el rostro de sorpresa son fácilmente reconocidos, entre tanto que los rostros de tristeza y de miedo no son tan reconocidos, y esto es muy importante al momento de interactuar con otros. Debemos saber que tenemos que tener muy presente de preguntarle a la persona cómo se siente y cómo van sus emociones con el fin de que ella nos ayude a detectarlo. La parte preverbal no solamente lleva a que ello pueda ser posible, puesto que no estamos tan entrenados en muchos casos a detectar estas emociones.
En el Estudio Nacional de Salud Mental en el 2015 encontramos que los niños desplazados por violencia eran el 13%, que los problemas en salud mental, esto no son trastornos, eran del 44% de los niños y que tenían algún tipo de trastorno mental, esto ya es una enfermedad, un problema habitualmente de índole psicológico, psiquiátrico, que era alrededor del 5%. Esto quiere decir que alrededor de la mitad de los niños de Colombia son más vulnerables. Los adolescentes desplazados eran el 18.3%, los problemas mentales se encontraron en un 12%, el exceso de alcohol en un 8% y los trastornos mentales en un 7.2%. Con esto igualmente vemos que los adolescentes son muy vulnerables también. En materia de adultos, se encontró movilizados o desmovilizados por el problema de violencia el 18.7%, con problemas mentales, no trastornos, el 11%, consumo de alcohol el 21% en exceso y el 6 al 12% dependiendo del grupo de edad tenían abuso y los trastornos mentales el 9% en el último año. Teniendo esto en cuenta, y teniendo en cuenta que, digamos, hay un panorama de base en Colombia, un panorama en el cual los trastornos y problemas mentales son de alguna manera prevalente, tenemos que empezar a pensar cómo nos comunicamos con este tipo de población. Alrededor de ello vamos a empezar a iniciarnos en el tema del suicidio y el efecto Werther, que tal vez muchos comunicadores conocen. Las penas del joven Werther, del libro de 1774 de Goethe, relata cómo alguien, un joven que sufrió una dificultad de amor y acabó suicidándose, llevó a que en este libro la gente que empezó a leerlo empezara a pensar en el suicidio. Es decir, al comunicarse algo, en este caso por un libro, llevó a una serie de suicidios que llevó en ciertos países a prohibir este libro. Igualmente se conocen muchos artículos hoy en día de la influencia de los medios de comunicación y el suicidio, de la relación entre suicidio, estigma y las influencias de los medios en suicidio. Ya hay algunos reportes que aparecen en el libro que les comenté que muestran cómo los titulares en primera página, el manejo del idioma no adecuado pueden suscitar mayor número de suicidios. En las Islas Fiji, pasando a otro tema, a islas muy hermosas como vemos en las fotos, hubo algo que se suscitó y esto fue alrededor de los años 95 y 98, 1995 a 98, en los cuales los adolescentes de las Islas Fiji no tenían hasta ese momento ningún inconveniente alrededor de la figura. Como vemos en la figura de mano izquierda, las personas tenían un cuerpo dado con el cual se divertían y estaban muy bien, y cuando llega toda la influencia de los medios y todo ello del cuerpo perfecto, 90, 60, 90, empieza a surgir todo lo que vemos acá a mano derecha, que son los problemas alrededor de la alimentación, la anorexia, la bulimia y todo ello que venimos viendo. Esto es para mostrar una vez más cómo, además del suicidio, en este caso en trastorno de alimentación, influye la manera en que nos comunicamos. Acá hay otros estudios de la ansiedad y depresión posterior a noticias de televisión. Esto se viene viendo en estos días y es muy importante considerarlo y reflexionar sobre este tema como comunicadores. Se conoce claramente cuando hay noticias en televisión que llevan a cabo, pues que muestran dificultades enormes, las personas mantienen una ansiedad mucho mayor y una depresión mucho mayor después del programa. Esto hay que tenerlo en consideración. Igualmente se conoce cómo las imágenes negativas llevan a cosas peores en el sentido de ansiedad y todo ello, y cómo el reportar positivamente algo lleva a una disminución en la ansiedad y en la depresión.
Vemos claramente acá en las cifras de un 43% contra un 19% cuando hay noticias positivas alrededor de ansiedad y alrededor de tristeza del 43 al 12%. Es decir, tenemos pruebas de que la forma de comunicar influye en las personas que los ven, en las personas que los oyen, en las personas que los leen, y esto es algo relevante y es algo de tener en cuenta. Igualmente, hay el TEP alrededor de trauma tuvo mucho que ver con la manera de comunicarse la parte del 11 de septiembre y cómo hubo 2 veces más estrés secundario a trauma y depresión cuando observaron televisión. Esto son una serie de artículos que salieron alrededor de ello. El estigma y la salud mental. Expresiones hoy en día como todos se mueren por el COVID-19, si no llevo tapabocas me enfermo, todas las personas tendrán coronavirus, todo lo catastrófico, todo lo generalizable no es recomendable. Esto lleva a una estigmatización grande de las personas que puedan sufrir el coronavirus, el COVID-19, que sabemos que vamos a ser o van a ser muchas personas. Es muy relevante que busquemos la forma de comunicarnos que lleve a que las personas busquen ayuda de una manera adecuada, que lleven a una comprensión de la enfermedad y no un rechazo de parte de la comunidad, y que las fuentes sean de personas expertas. El efecto Werther, como vimos, que es el efecto que produce o no intención de suicidio, debe ser reemplazado por el efecto papageno, que como ustedes conocen es el personaje, el hombre pájaro, que aparece acá abajo al lado de la reina en la obra de La flauta mágica de Mozart, quien pensó en un momento dado en el suicidio, pero empezó a pensarlo diferente y llevó a una influencia muy muy grande para que la gente no se suicide. Con esto vemos que tenemos claramente una susceptibilidad muy grande de las personas con los medios de comunicación. Comunicarnos sin daños desde una perspectiva psicosocial toca este tema, versa sobre este tema, de la manera en que los comunicadores tenemos una responsabilidad ética, una responsabilidad moral y académica de ser los mejores, de hacerlo bien y de propender por la salud y en especial por la salud mental en tiempos de una pandemia. Muchas gracias.